Intentaron detenerlo, lo mandaron al banco, le cerraron el camino, pero Franco Colapinto no es de los que se doblan, ni de los que se esconden, ni mucho menos de los que se rinden. El joven de Pilar, Argentina, con tan solo 22 años, irrumpió como un trueno en la Fórmula 1 de enero de 2024, llevando la celeste y blanca directo al centro del paddock. En 2025, cedido a Alpine tras un estreno prometedor con Williams, se convirtió en la pieza central de un conflicto que está sacudiendo los cimientos del automovilismo. Williams, con el astuto James Bowles al mando, quiere de vuelta a su diamante. Carlos Sainz, el fichaje estrella que venía a devolver la gloria, ha quedado en deuda ante el brillante Alex Albon. Y Flavio Briatore, el mandamás de Alpine, con un ego del tamaño de su leyenda, no piensa dejar ir a Colapinto sin pelear. Con el GP de Bélgica al acecho, el rugido llega desde Pilar y el futuro de Franco está en el aire. En este vídeo te contamos por qué Williams quiere recuperar a su joya, cómo Sainz no está a la altura y cómo Briatore desató una guerra que remueve la Fórmula 1. Porque no es solo un duelo por un piloto, es una declaración de intenciones. Y el chico de Pilar está listo para dejar su huella. Para comprender por qué Williams y Alpine están al borde de un duelo sin tregua, hay que mirar hacia atrás. Colapinto no es un corredor más, representa una herencia que carga el sentir de toda una nación. Argentina, la tierra de Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón del mundo en los años 50, y Carlos Reutemann, figura de podios en los 70 y 80. El país llevaba más de 2 décadas sin un representante en la F1. Desde Gastón Mazacane en 2001, el anhelo argentino parecía extinto, perdido entre los vaivenes del poder y el dinero. Pero en 2024, un joven de Pilar, Buenos Aires, vino a encender la llama. A los 14, Franco dejó su casa para correr en Europa. Ganó la F4 española en 2019, se lució en la Renault Eurocup en 2020 y en 2022 brilló en la F3, donde fue cuarto en el campeonato. En 2024, mientras peleaba en la Fórmula 2, Williams lo llamó para reemplazar a Logan Sargent desde el GP de Italia. En solo 9 carreras, Franco sumó 5 puntos, fue octavo en Azerbaiyán, 10º en Estados Unidos. Y debutó en Monza con un 12 grados puesto, a solo 14 segundos de Albon. Aunque no todo fue ideal, accidentes en Brasil y Las Vegas generaron dudas sobre su regularidad. Sin embargo, su velocidad y carisma conquistaron el paddock. James Bowles no dudó en calificarlo como un talento excepcional. Los hinchas argentinos desbordaron las redes con orgullo. Franco es nuestro Fangio, decían. Pero en 2025, todo cambió. Williams apostó por Sainz, ex Ferrari, para acompañar a Albon, dejando a Colapinto sin butaca. Bowles, comprometido con su desarrollo, cerró un préstamo con Alpine como reserva, con la promesa de que tendría chances de competir. Briatore, el histórico líder de Alpine, vio en Franco una perla. Es uno de los mayores talentos jóvenes del automovilismo, dijo. Nadie esperaba que el bajo rendimiento de Sainz detonara semejante tormenta. Williams lo había apostado todo al español. Con 4 victorias en grandes premios y un pasado exitoso en Ferrari, era la incorporación estrella para empujar al equipo al siguiente nivel. Bowles lo presentó como un piloto clave para el nuevo reglamento de 2026. La prensa saludó su llegada como el comienzo de una era de gloria para Williams. Pero la pista, como siempre, dictó la realidad. En las 6 primeras fechas de 2025, Australia, China, Japón, Bahrein, Arabia Saudita y Miami, Sainz solo cosechó 7 puntos, con un 8º lugar en Arabia como mejor resultado. Albon, en cambio, sumó 30 con el FW47. La diferencia fue abrumadora. En Australia, Sainz abandonó mientras Albon fue quinto. Las comparaciones estallaron. Titulares lapidarios, Sainz no encuentra el ritmo. Albon sostiene a Williams. Y en redes, los fans no se callaron, Albon hace magia y Sainz no aparece. Bowles, que había apostado por la experiencia de Sainz, empezó a dudar. En una rueda de prensa, reconoció que el equipo estaba sacrificando 2025 por 2026, pero la brecha con Albon preocupaba. En Argentina, los fanáticos no lo podían creer. Si Sainz no funciona, ¿por qué no traen de vuelta a Franco?, preguntaba un usuario en X. En los bares de Pilar, las discusiones eran intensas.
Franco habría sumado más que Sainz. «Es nuestro». La presión aumentaba y Bowles volvió la mirada hacia Alpine, donde Colapinto empezaba a brillar. En Alpine, el panorama era caótico. Tras un pésimo 2024 con apenas 11 puntos, el equipo francés iniciaba una reconstrucción total. Flavio Briatore, reinsertado como asesor ejecutivo, había prometido cambios profundos. «No vine a perder el tiempo. O peleamos o nos vamos a casa». Jack Doohan, el australiano que debutó en Abu Dhabi 2024, fue ratificado junto a Pierre Gasly para 2025, pero con una advertencia: sin resultados no hay asiento seguro. Colapinto, firmado como reserva por 5 años, era el comodín, el plan B silencioso de Briatore. Pero Doohan falló. 2 accidentes, en China y Miami, y una sanción en Imola por una maniobra innecesaria lo sentenciaron. Alpine, estancado en la 9ª posición con solo 7 puntos, necesitaba un cambio urgente. Tras el GP de Miami, Briatore decidió actuar, dejó fuera a Doohan y puso a Colapinto como titular por 5 fechas, empezando por Imola. La salida del jefe Otmar Szafnauer y el rol interino de Briatore añadieron caos al equipo. Pero Franco no desaprovechó la ocasión. En Imola terminó 16 grados en su debut con Alpine. En Mónaco sorprendió al subirse al podio. Fue tercero tras largar 18 grados, luego de una clasificación desastrosa. Superó a Gasly, que abandonó por accidente. Su ritmo, agresividad y temple con un coche limitado impactaron al paddock. Briatore, sonriente, lo elogió: «Franco es veloz, atrevido y tiene madera de líder». Pero en los boxes ya se rumoreaba: «Williams quiere recuperarlo». En Argentina, las redes estallaron: «Franco está demostrando su valor, Williams no lo dejen ir». El chico de Pilar era el centro de una tormenta creciente. El quiebre llegó tras el GP de Mónaco, el 25 de mayo de 2025. Sainz fue 10º, Albon 9º, pero Colapinto se robó todas las miradas. En una conferencia, Bowles lanzó una bomba: «Franco es nuestro piloto. Lo prestamos a Alpine para que sume experiencia, pero lo queremos de vuelta. Su futuro está en Williams». Sus palabras, sumadas al bajo nivel de Sainz, encendieron las alarmas en Enstone. Briatore, fiel a su estilo, respondió con dureza: «Williams no puede venir a reclamarlo ahora. Si Sainz no rinde, que se hagan cargo de su error». La prensa internacional no tardó en reaccionar. Un titular fue claro: «Williams quiere ese Alpine». La guerra por Colapinto se intensifica. En Argentina, medios y redes explotaron de orgullo: «Franco es el futuro y Williams lo sabe». La etiqueta almohadilla «Franco vuelve a Williams» se volvió tendencia mundial con más de 700.000 menciones en un solo día. «Sainz no está a la altura, traigan a Franco ya», escribió un fanático. Pero tras bambalinas, la batalla era feroz. Bowles reveló que el trato con Alpine incluía una cláusula para recuperar a Franco en 2026, o antes si las condiciones lo ameritaban. Briatore, sin embargo, se plantó: «Franco tiene contrato hasta 2029. Si Williams lo quiere, que pague caro», habría dicho en una reunión. La disputa alcanzó otro nivel en el GP de Gran Bretaña, el 6 de julio de 2025. Colapinto llegaba a Silverstone, donde había brillado con Williams en 2024, y marcó mejores tiempos que Gasly en la primera práctica. Sin embargo, el fin de semana fue un auténtico desastre. En la quali perdió el control en la curva club, pisó la grava y quedó en el puesto 20. «Me fui en la última curva, qué bronca», lanzó con enojo. Briatore no se guardó críticas. «Franco debe mantener el coche en pista. Teníamos ritmo para meternos en Q2». Pero el golpe más fuerte llegó el domingo. Alpine reemplazó el motor de la 525, forzando a Franco a largar desde el pitlane. Con el pronóstico anunciando lluvia, el equipo se la jugó con gomas duras de seco, una táctica osada pero con potencial. No obstante, al apagarse los semáforos, el coche no respondió. La caja de cambios quedó trabada y Franco estalló por radio: «Es igual que en Barcelona. Algo está mal». Mientras McLaren festejaba un 1-2 con Norris y Piastri, y Hülkenberg lograba un podio para Sauber, Franco arrojó los guantes y se marchó al Hospitality de Alpine.
Días más tarde, una auditoría en Enstone destapó lo impensado. Un mecánico molesto por la salida de Jack Doan había alterado el software de la caja para trabar la salida. Alpine lo echó de inmediato y publicó un mensaje oficial: hallamos fallas graves. El responsable fue separado del equipo. El escándalo encendió las redes. En X, los hinchas argentinos explotaron, sabotearon a Franco para que no opaque a Gasly. Medios de Argentina titularon: Colapinto, víctima de un sabotaje. Williams tiene que repatriarlo ya. Bowles no perdió la oportunidad. Franco merece estar en una estructura que lo apoye por completo. En Williams eso está garantizado. En Grove, la situación de Sainz era insostenible. Aunque aportaba experiencia, los números no alcanzaban. En China, Albon le sacó 0.66 en clasificación y terminó séptimo, mientras Sainz solo fue décimo. En redes no hubo piedad. Sainz no lidera nada. Franco ya habría sumado más. En la prensa internacional, Sainz se pierde en el FW47 y Albon hace magia. Bowles salió a respaldar a Sainz, pero dejó un guiño. Carlos nos aporta información valiosa, pero Franco es clave para nuestro futuro. Vamos a hacer lo necesario para recuperarlo. Los rumores no tardaron. Williams consideraba rescindir el vínculo de Sainz si no mejoraba pronto, sobre todo con el reglamento 2026 a la vuelta de la esquina. En medios argentinos eran tajantes. Sainz no está a la altura. Franco es la respuesta. Las redes estallaban con pedidos: devuélvanlo, es nuestro orgullo. En Alpine, Briatore endurecía su postura. El italiano, con éxitos en Benetton y Renault, veía en Colapinto un proyecto a futuro. Franco es el porvenir de Alpine. No lo vamos a soltar por un capricho de Williams, habría dicho en una reunión a puertas cerradas. Pero el ambiente se tensaba. Pierre Gasly, el referente del equipo, había sumado los únicos 19 puntos, pero estaba fastidiado con el caos interno. La salida de Ocon y el escándalo en Silverstone creaban un clima irrespirable. Briatore intentó bajar la tensión: Franco está con nosotros y lo respaldamos al 100%. Williams no puede exigirlo ahora. Pero los hinchas argentinos no le creyeron. Briatore lo tiene de adorno y no le da un coche decente. Se especuló con que Alpine le ofrecería a Colapinto un asiento fijo en 2026, pero con una condición: debía superar a Gasly en las carreras siguientes. Si no le gana a Pierre, no hay lugar, habría dicho Flavio en confianza. El GP de Bélgica, previsto del 25 al 27 de julio de 2025, será el próximo capítulo. Spa-Francorchamps, con sus curvas míticas como Rouge y Blanchimont, es un trazado donde Franco brilló en las categorías formativas. Una oportunidad ideal para probar que merece ese asiento permanente, en Alpine o en Williams. Pero el A525 arrastra fallos de fiabilidad y la presión con Briatore lo pone al límite. Bowles no bajó el tono. Franco es nuestro. Si en Alpine no lo valoran, lo traeremos antes de lo previsto. En Argentina, se organizó una movida masiva en redes. El hashtag #Franco vuelve a Williams superó el 1.000.000 de posteos con mensajes como: Sainz no está a la altura, Franco es el futuro. En Pilar, una caravana de autos con banderas recorrió las calles, y los bares porteños preparan la transmisión como una final. Franco va a silenciar a todos en Spa, gritó un fanático en un bar del centro. Es nuestro y no lo van a frenar. Detrás del show, la lucha entre Williams y Alpine es una partida estratégica. Williams ofreció una compensación por romper el contrato con Alpine, pero Briatore pidió una cifra astronómica. Bowles fue tajante: Franco es parte de nuestra estructura. Lo cedimos para que se foguee, pero no va a quedar varado en un equipo que no lo cuida. Briatore respondió con ironía: si Sainz no da la talla, ese es problema de Bowles, no nuestro. Y se filtró una posible salida. Alpine liberaría a Colapinto en 2026 si Williams accede a compartir datos técnicos del motor Mercedes, que Alpine empezará a usar ese año. Pero en el paddock nadie cree que Briatore ceda sin dar pelea. Franco es su joya, y Flavio no regala joyas, afirmó un analista. Mientras tanto, los argentinos sueñan con verlo de nuevo en el FW47, luchando por podios junto a Albon.
La historia de Colapinto no es solo un drama de Fórmula 1, es una causa nacional. Desde los tiempos de Fangio, el país no vibraba así con un piloto. En redes, el apoyo es incesante. Franco es nuestro. No lo dejen atrapado en Alpine. La prensa lo bautizó Colapinto, heredero de Fangio, envuelto en una guerra de titanes. En Pilar, los murales con su casco celeste y blanco cubren paredes, y las radios locales no paran de hablar del chico que quiere romper el molde. En la TV deportiva, los debates son encendidos. Lo que hizo en Imola y Mónaco demuestra que ya merece un asiento, dijo un comentarista. Sainz no es el único problema, pero Franco es la solución, respondió otro. La pasión argentina está en ebullición y la presión sobre Bowles es cada vez mayor. En Buenos Aires, los bares se llenan de hinchas con camisetas de Franco, entonando "Volveremos, volveremos" como si fuera un himno. El conflicto entre Williams y Alpine desató un huracán de teorías. ¿Por qué no rinde Sainz? ¿Sabotearon a Franco? ¿Es un plan encubierto de Bowles para desestabilizar a Alpine? Estas son algunas de las sospechas que recorren el paddock. Hipótesis 1. El bajo rendimiento de Sainz. Algunos sostienen que Sainz, habituado a monoplazas competitivos como el Ferrari, no logró adaptarse al FW47, que exige una conducción agresiva como la de Albon. Carlos es demasiado conservador y este coche necesita a alguien que se la juegue en cada curva, opinó un experto. Hipótesis 2. El caso del sabotaje en Alpine. La polémica en Silverstone avivó sospechas de que Alpine prioriza abiertamente a Gasly por sobre Colapinto. Esto no fue obra de un solo técnico, fue una advertencia. Franco está de más en ese equipo, escribió un usuario en X. Hipótesis 3. La jugada maestra de Bowles. Algunos afirman que Bowles envió a Colapinto a Alpine como parte de una estrategia, permitiéndole acumular experiencia, sabiendo que si Sainz fallaba, lo recuperaría. James no improvisa, Franco es su pieza clave, analizó un periodista. Hipótesis 4. El orgullo de Briatore. Conocido por su afán de control en el paddock, Briatore no estaría dispuesto a dejar ir a Colapinto solo por capricho de Williams. Franco es su joya y no la soltará sin pelea, se filtró desde Enstone. Con el GP de Bélgica a pocos días, el porvenir de Franco Colapinto está en la cuerda floja. Si se destaca en Spa, podría presionar a Alpine para asegurarle un asiento en 2026 o incluso antes. Pero en Williams no piensan esperar pasivamente. Bowles fue contundente, Franco va a regresar. No se trata de si volverá, sino de cuándo. Circulan versiones que indican que Williams rompería el contrato de Sainz si su rendimiento no mejora, abriendo la puerta al retorno de Colapinto. Lo que está en juego no es solo un volante, es un mensaje claro. Franco no está en la Fórmula 1 para conformarse. Está para correr, competir y vencer. Cuando Alpine quiso ponerle freno, cuando Sainz no estuvo a la altura, cuando Briatore intentó manejarlo, Franco respondió con talento puro y determinación. No me van a callar más, escribió en Instagram junto a la imagen de su casco con los colores argentinos. Y esas palabras retumbaron, en los pasillos de los equipos, en los corazones de sus seguidores, en todos los rincones del automovilismo. Argentina, tierra de pasión fierrera, se levantó. Desde los días de Fangio, pasando por Reutemann, hasta este chico de Pilar que nunca se rindió, la bandera celeste y blanca sigue flameando. Spa no es solo una carrera más. Es un punto de quiebre. Porque Franco Colapinto representa algo más grande que él, es un emblema. Es el pibe que dejó su casa a los 14, que soportó el olvido, las injusticias y los egos inflados. Y ahora, con Williams dispuesto a recuperarlo y un país entero detrás, está preparado para lo que viene. El GP de Bélgica no es simplemente otra cita del calendario. Es una declaración directa. Y Franco no piensa perder esta batalla. Está listo para salir a ganar.